Bienvenidos a Conversemos. Yo soy Miguel Esparza. Hermanos, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos un programa diferente donde vamos a hablar de algunos temas importantes de evangelismo y del evangelio en formato de mesa redonda. Hermano Luis, bienvenido. Por primera vez estamos haciendo este formato. Hermano, gracias a Dios y pues como siempre un privilegio, un gusto saludarte a ti, a nuestros hermanos que nos van a acompañar hoy en esta mesa redonda y por supuesto sean bienvenidos todos nuestros hermanos que nos acompañan a través del Facebook y de YouTube. Amén, amén, hermano, gracias. Bueno, pero antes de presentar a nuestros invitados y a nuestros panelistas del día de hoy, hermanos, quiero compartirles que en Living Waters nosotros somos un ministerio para eclesiástico, es decir, somos un ministerio que venimos al lado de la iglesia con la misión de inspirar y equipar a la iglesia, pero también cumplimos nuestra meta a través de nuestra red de representantes y embajadores que tenemos en Latinoamérica. Ahora mismo tenemos ya representación en 12 países que están sirviendo como una extensión de nuestro ministerio, cumpliendo la misión y visión de Living Waters Español en cada uno de sus países. Y bueno, sin más demora, quiero presentarles a nuestros panelistas, a nuestros invitados que son representantes en los países de México, Guatemala y Colombia. Pastor Eduardo Martínez desde México, bienvenido, hermano. Bienvenido, Pastor Carlos Mazariego, que nos acompaña desde Guatemala. Y también a nuestros hermanos José y Ángela Páez, que nos acompañan desde Colombia. Hermanos, bienvenidos a todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Es un placer poder estar aquí. Hermanos, es un privilegio. Gracias, Pastor José y Ángela, igual. Gracias por estar con nosotros, amados hermanos. Estamos felices de poder ser parte de esta iniciativa de Conversemos y poder edificar a la iglesia. Un saludo para todos, el Señor les bendiga. Amén, amén, hermanos. Un saludo para todos ustedes que están sintonizando el programa el día de hoy. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes, Pastor Lalo, Pastor Carlos, José, Ángela, hermanos, por la gran labor que hacen representando a nuestro ministerio en cada uno de sus países. Hermanos televidentes, tenemos representantes en todo Latinoamérica y el día de hoy estamos hablando con nuestros hermanos de México, Guatemala y Colombia. Pastor Lalo, cuando hablamos del evangelio bíblico, ¿qué es lo que se viene a la mente? ¿Qué es lo que se te viene a la mente, hermano? Lo que me viene a la mente es desde un principio, desde que Adán y Eva fallaron, desde ese momento cuando Dios le dijo a la serpiente, y yo pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y él te herirá en la cabeza, realmente estaba hablando del tiempo en que Jesús vendría y derrotaría al enemigo para que pudiéramos finalmente conocerlo, ¿no? Ahora el evangelio se presenta desde aquel entonces. Y es una manera de poder ver cómo es que a través de toda la Biblia vamos a ver a pequeñas muestras o imágenes de lo que iba a suceder futuramente, que era el Cordero de Dios muriendo finalmente por todos nosotros, ¿no? Me impacta cuando Juan está ahí bautizando y de repente lo ve venir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es impresionante. Unido a esto, el hecho de que Juan 3:16 y el 17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es impresionante. Amén. Y Pastor Carlos, cuando escucho Juan 3:16, escucho de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, el evangelio es un mensaje de amor también, Pastor. Definitivamente, es el mensaje máximo de amor de parte de Dios. Digamos, Dios no pudo mostrar su amor de una manera más grande que entregar a su propio hijo. En mi caso, yo tengo 2 hijas y
no creo, sinceramente, poder a mis hijas por una persona a que muriera. Pero Dios, sabiendo que somos pecadores, Él siendo 3 veces santo, entregó a su Hijo para que Él pagara nuestros pecados. Amén, amén, pastor. Y realmente, José y Ángela, también podemos ver en Romanos 5:8, porque Jesús nos mostró su amor, que mientras nosotros aún éramos pecadores, Él murió en la cruz. Sí, pues eso que tú dices es algo muy, muy importante entender que Jesús no murió por buenos, sino por los injustos. El justo murieron por los injustos. Y esto hace todavía más grande y más glorioso la misericordia de Dios, su amor y el favor que nosotros no merecemos, que nos fue mostrado a través de la cruz. Quizás hoy en día tenemos ideas muy, muy, muy grandes de los seres humanos, ¿no? Que el ser humano se cree muy bueno, se cree como que mereciera de Dios, pero cuando nos entendemos a la luz de la palabra de Dios y de realmente quiénes somos, entendemos que más bien somos objeto de la ira de Dios y que Dios en su infinito misericordia, por su gracia y por la fe, en Cristo podemos ser hechos nuevos y ser adoptados hijos. Definitivamente es algo que estalla mi mente pensar en esto. Y creo que es muy importante porque estamos hablando de 2 elementos en la cruz y normalmente en el evangelio moderno solo se habla del elemento del amor, ¿verdad? Y de la gracia. Y sí, es amor y gracia en su máxima expresión expresada en la cruz. Pero sabemos que en la presentación del evangelio debe de haber un balance de primero presentar las malas noticias para que las buenas noticias, hermano Luis, entonces tengan sentido. Así es, hermano. Creo que como resumen de este punto, lo primero que vemos en la revelación del evangelio, claro, es el amor, son los atributos del Señor, pero sobre todo la soberanía de Dios sobre su creación y en el plan redentor para la salvación de las almas. Y también encontramos en 2 Corintios 5:21 una sentencia sobre el Hijo de Dios, el unigénito, que es nuestro Salvador, y también un decreto, una imputación que nosotros hemos recibido de manera soberana. 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El intercambio, el rol de los papeles del Hijo de Dios se intercambió por el resto de la humanidad. Cristo sube a la cruz que nosotros merecíamos, castigo eterno que nosotros merecíamos, pero Él sube en nuestro lugar y como reemplazo o como sustituto para darnos la salvación eterna. Amén. Hermanos, entonces creo que podemos resumir que el evangelio realmente sí es una historia de amor. El evangelio es una historia de redención porque lo que se perdió en el jardín del Edén, el libro de Génesis, ahora Jesucristo, a través de su sacrificio, nos está redimiendo, está retomando lo que se había perdido por la desobediencia de Adán y Eva. Y es realmente una transacción legal, como lo explica el hermano Ray Comfort, donde Jesús en la cruz, a través de su sacrificio, Él tomó nuestro castigo, Él tomó la carga, nuestros pecados y el castigo que nosotros merecíamos, pero ahora a través del sacrificio de Jesús podemos ser reconciliados, perdonados y podemos recibir el regalo de la vida eterna. Bueno, vamos a pasar al siguiente. La siguiente parte de esta sección del tema es cómo presentar el evangelio bíblicamente. La realidad, hermanos, José y Ángela, la realidad es que a través de los años el evangelio no se ha estado predicando bíblicamente. Desde la época de Pablo, en Gálatas hay una evidencia que vemos ahí en Gálatas 1, por ejemplo, en donde él está diciendo, advirtiéndoles a ellos de haberse desviado a otro evangelio, a un evangelio diferente. Ese evangelio no es que hubiera otro evangelio, él lo aclara, sino que es que se ha desviado, se ha pervertido, y aquellos que hacen esto o que prediquen este evangelio serían objeto de la más grave maldición por parte de Dios. Es lo que dice Gálatas 1:6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo,
están sugiriendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Así es, hermanos, y claramente, Pastor Carlos, claramente podemos ver que muchos, o desgraciadamente muchos o muchas iglesias o pastores realmente están predicando otra versión diferente del evangelio comparada a la que está en las escrituras. Quiero reiterar, estoy hablando desde Guatemala y puedo hablar con toda propiedad porque es el país donde yo he crecido, donde nací, y he visto el avance del evangelio. Solamente Dios le ama, Dios quiere bendecirle, Dios quiere darle una mejor vida, Dios quiere restaurar su matrimonio, Dios quiere sanarle. No es malo esto último que he mencionado, pero ya no se menciona el pecado. Ya no se menciona el pecado, ya no se menciona arrepentimiento. Y esto me hace recordar a Josué. ¿Cómo termina más o menos el libro de Josué? Y quiero parafrasearlo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, el pueblo de Israel dijo en nuestro idioma de ahora, está bien, nosotros también. Pero me tocó entrevistar a muchos líderes, muchas personas, y yo les preguntaba, ¿usted cuándo tuvo un encuentro personal con el Señor? ¿Cuándo conoció de Jesús? Y me dicen, no, me dice, yo soy hijo de pastor, yo soy hijo de un diácono. Eso significa que están poniendo su confianza en que su papá, su mamá, son cristianos y que también por eso ellos son cristianos. ¿Por qué? Porque no hemos predicado el arrepentimiento, no hemos predicado de que debemos arrepentirnos. Amén, pastor. Y Pastor Lalo, creo que hemos visto que claramente toda una generación se ha apartado del evangelio bíblico, ¿verdad? De predicar el evangelio de acuerdo a las escrituras, pero Jesús nos deja el modelo bíblico de para compartir el evangelio en su encuentro en Juan capítulo 4, en su encuentro con la mujer samaritana. Sí, claro que sí. Hay algo que me llama mucho la atención. Fíjate que respecto a ello, es que de lo que estás hablando acerca de Juan capítulo 4, 23, 24, etcétera, es que fue confrontada, ¿no? Fue confrontada la mujer con su pecado. Y esto me lleva a pensar también en aquella parte de las escrituras donde dice que es gracia al humilde, la ley para el soberbio. Y esto lo voy a ejemplificar con algo que nos pasó a mi esposa y a mí en varias ocasiones. Estábamos predicando el evangelio, yendo a tocar casa por casa, estábamos en otra ciudad y nos topábamos con diferentes tipos de personas. Nos topábamos con personas que podíamos catalogarlo, de meterlo dentro de la lista de personas con un corazón necio, un corazón duro, de tal manera en que teníamos que aplicar la ley y teníamos que decirle, ¿sabes qué? Tú a lo mejor te consideras una buena persona, pero ¿qué con respecto a la ley moral de Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios de ti? Y sí, ¿cómo puedo yo saber que Dios me ama? Y entonces le empecé a hablar el evangelio. Le dije, bueno, pues es que esto es lo que hizo Jesús. Dios ya lo había dicho desde un principio. Esto fue el problema de la desobediencia de Adán y Eva, que provocó el gran problema que es la separación entre Dios y los hombres. Y esto ha provocado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le empecé a hablar de todo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que Él pagó en nuestro lugar, y etcétera, etcétera. Y la persona empezó a llorar. Y empezó a llorar. Entonces, nosotros pudimos darnos cuenta que en verdad esa parte de las escrituras donde dice la gracia al humilde y la ley para el necio, el soberbio, se aplica perfectamente bien cuando nosotros predicamos y presentamos el evangelio de la manera correcta. Amén.
Amén. Hermanos, para todos aquellos que están viendo esta transmisión, les quiero recordar que estamos el día de hoy con nuestros representantes de Living Waters Español que nos están acompañando desde México, Guatemala y Colombia. Hermanos, una vez más, es una bendición tenerlos en esta plática, en esta mesa redonda. Bueno, hermano Luis, y resumiendo o concluyendo con el tema que estamos revisando en este momento, pues Jesús en el encuentro con la mujer samaritana realmente, como lo mencionaba ahorita el pastor Lalo, no se reveló inmediatamente como el Mesías. Antes tuvo que confrontarla con su pecado y después se reveló como el Mesías. Y ese es el modelo bíblico y esa es una parte o es la parte más importante de los pasos del maestro, hermano Luis. Como resumen, el Señor Jesús lo que hizo fue precisamente demostrarle o mostrarle a la persona su condición de pecado delante de Dios. Bien se ha citado desde ahora la condición de la caída del ser humano desde Adán y Eva y por consecuencia todas las generaciones. Y Jesús, en mucho amor, misericordia y compasión, se tomó el tiempo precisamente para mostrarle a esta mujer su condición pecaminosa y la gran necesidad del arrepentimiento y del amor de Dios en su vida. Y eso fue lo que hizo el Señor. El Señor siempre se condujo con mucha humildad, con mucho amor. Finalmente Él es el Señor y sabemos que por decreto podría enviar a todos, incluyéndola a ella, al infierno, pero tomó un tiempo para hacerle ver su situación, su condición, su separación de Dios, y entonces mostrar el gran amor y revelarse Él mismo como Mesías para la salvación de ella. Amados hermanos, y realmente ese es el modelo bíblico de presentar el Evangelio. Nunca presenten las buenas noticias antes de presentar las malas noticias. Es decir, primero los llevamos al monte de Sinaí a través de los 10 mandamientos, lo cual va a preparar el corazón de la persona para luego poder llevarlos a la cruz del Calvario y poder predicarles la gracia y la redención y la salvación que podemos recibir a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hermanos, a menudo o en ocasiones nos hemos topado con algunos hermanos que han dicho, es que aquí en tal país, aquí en Perú, la gente es de una manera, y ellos ocupan recibir el mensaje del Evangelio de esta manera. Pastor Carlos, el otro día usted me mencionaba y decía, es que la gente en Guatemala son así, ¿verdad? Son de esta manera. Y en Colombia, bueno, etcétera. En Ecuador, en Ecuador la gente. Bueno, el punto que quiero decir es que independientemente de los retos culturales que tengamos, porque sé que hay diferencias culturales, de costumbres en los diferentes países en Latinoamérica y realmente en todos los países, creo que el mensaje del Evangelio es único, ¿verdad? Es uno. El problema es el mismo. La enfermedad es el pecado del hombre y el remedio, el medicamento, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hace unos años, Pastor Carlos, unos años después de que estuvimos ahí con ustedes en el 2015 en Canal 27, creo que en el 16 o en el 17, tuvimos la oportunidad de regresar a Guatemala. En esta ocasión llevé al hermano Emil Swain y también al fundador del ministerio, al hermano Ray Comfort, y tuvimos la oportunidad de ir a Antigua, Guatemala, donde el hermano Ray estuvo predicando al aire libre, otros hermanos, el hermano Emil y su servidor, pero realmente con este video que vamos a ver, y ahorita quiero expandir eso, realmente el Evangelio traspasa toda cultura, ¿verdad? Porque fue un hermano de Nueva Zelanda que vive en los Estados Unidos y lo llevamos hasta Guatemala a predicar el Evangelio. Bueno, antes de seguir comentando, ¿por qué no tomamos unos minutos ahora y vamos al video? Folks, I want to have your attention for a moment. I'm going to give away some money. Okay, does anybody here think they're a good person and would like to go for $20? What's your name? ¿Cuál es su nombre? Kirencio. I'm Ray. Give me one of those. How many lies have you told in your whole life? ¿Cuántas mentiras crees que has dicho en toda tu vida? ¿Sí has dicho o no? Nunca has dicho una sola mentira.
We need someone who's honest. We'll do 2, okay? Vamos a... How old are you? How many lies have you told in your life? ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Ok, bien, gracias por tu You told a lot? Sí. Okay, what do you call someone who tells ¿Cómo le lies? llaman a alguien que dice una mentira? Liar. That's right. Now, have you ever stolen something in your whole life? ¿Alguna vez han robado algo que no han tomado? Okay, now one more question to go. Una pregunta más. Jesus said, whoever looks at a woman and lusts for her has committed adultery already with her in his heart. Have you ever done that? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Usted alguna vez ha hecho eso? Sí, Oh, Dios. yeah. Hey! Yeah! You've just told me you're a lying, thieving, blasphemous adulterer at heart. And you have to face God on Judgment Tiene Day. que enfrentar a Dios en el día del juicio. So are you going to be innocent or guilty on Judgment Así que Day? ustedes serán inocentes o culpables en el día del juicio. Culpables. Does that concern you that if you died today, you'd end up in hell? Eso les preocupa que si hoy mueren y están enfrente de Dios, irían a juicio y se irían al infierno. Okay, now folks, listen very carefully. Ahora, por favor, escuchen atentamente. God did something wonderful so we wouldn't have to go to hell. All of us have broken those commandments. All of us are guilty. And there's nothing we can do to make ourselves right with God. But God made a way for us to be forgiven. God became a human being, Jesus of Nazareth. And on that cross, He suffered and died for the sin of the world. Now you probably know that, but did you realize what was happening? God is a judge. You and I are guilty criminals. We've violated God's law, the 10 Commandments, and heading for God's prison, a place called hell. But Jesus stepped in and paid our fine. If you're in court and you're guilty and someone pays your fine, the judge can let you go. God can forgive your sin because of what Jesus did on the cross. He can let you live forever. The Bible says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Folks, Jesus rose from the dead and defeated death. And if you repent, Y si usted se arrepiente, don't just confess your sins to a priest, confess them to God and turn from them. confiésenselos a Dios y denle la espalda a los pecados. And put your trust in Jesus. And the moment that happens, God will wipe you clean of sin, forgive every sin you've ever committed, and grant you the gift of everlasting life. Folks, this is the Hermanos, ese video realmente me llega al corazón, no solamente porque tuve la oportunidad de estar ahí con los hermanos Ray y Neil y el resto del equipo que estuvimos predicando, pero realmente esto nos ejemplifica que para el Evangelio no hay fronteras, para el Evangelio no hay culturas. De tal manera amó Dios al mundo. Pastor Lalo, es realmente una bendición poder predicar el Evangelio aquí en México, en Colombia o en Guatemala realmente, pastor, porque el mensaje es consistente, es el mismo. Sí, así es. El mensaje es uno, donde quiera que vayamos es simplemente uno. Y el mensaje es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es nuestro Evangelio, no es lo que nosotros querramos, sino simplemente lo único que tenemos que hacer es predicar lo que Jesús hizo por nosotros. Sí, la necesidad más grande del hombre es que sus pecados le sean perdonados. Pastor Carlos, en el video aquí que acabamos de ver con el hermano Ray predicando, podemos ver los rostros de las personas, especialmente cuando empieza a predicar el Evangelio, cuando dice Dios se hizo un hombre, Jesús de Nazaret, y podemos ver en los rostros de las personas cómo estaban recibiendo, cómo el Evangelio, pastor, les estaba impactando. Tal vez algo que quisiera agregar. Yo lo que pude observar es que estaban poniendo mucha atención, mucha atención. Pero también vi rostros que decían, esto no lo había escuchado, o sea, esto no lo había entendido de esa manera, esto no es lo que me han enseñado. Rostros que estaban asombrados de saber que que Dios se hizo hombre en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Guatemala, dicen las estadísticas, yo tengo mis dudas realmente, les confieso, tengo mis dudas, que somos el 50% o el 60% de cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Realmente tengo mis dudas. Y eso,
Sí, perdón. No, sí. No, adelante, pastor. Y esto no creo que suceda solamente en Guatemala. Esto está sucediendo en el mundo porque estamos predicando un evangelio light, un evangelio suavecito para no lastimar los corazones. Acabo de estar hablando con un evangelista y donde me dice, no lastime los corazones. No digas adulterio si tú sabes de que esa persona está en adulterio. No menciones el alcoholismo si sabes que esa persona toma. Por supuesto, también no vamos a agarrar a bibliazos a una persona, pero sí debemos decirle pecado al pecado. Pero José, hermano José y Ángela, también lo que decía el pastor y el video que acabamos de ver también ejemplifica la primera parte de Marcos 16:15. Dice, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De hecho, en la Biblia, en el Apocalipsis, cuando termina, se habla de que había gente de toda tribu, lengua y nación que adoraban y que habían sido redimidos por el Cordero. Y Jesús, cuando se le describe en el Nuevo Testamento como el postrer Adán, como ese tipo de la humanidad redimida, tenemos y entendemos que así como Adán era el tipo de toda la humanidad caída, este mensaje del Evangelio no es para unos pocos, ni para una raza específicamente o para una tribu específicamente, sino es para toda la raza humana. Todos los hijos de Adán que somos nosotros podemos acceder a través de nuestro postrer Adán. Y pues podemos usar muchas herramientas, ¿no? Para poder llevar el evangelio, pero no diluirlo, como decía el pastor, sino es uno solo y poderles llevar a todos, ir y predicar el evangelio. No fue una sugerencia, realmente fue un mandato que el Señor nos dio a todos los cristianos y como decías, hermano Miguel, nos mueve el amor, ese amor por otros. Así como entendimos el amor de Dios para nosotros, ahora también lo podemos ver como otros lo necesitan y eso nos mueve a amor y a poder compartir. Amén, hermanos. Ahora sí se nos ha acabado el tiempo, pero estoy muy agradecido, Pastor Luis, como siempre. Gracias, hermano, por fielmente ser coanfitrión de este programa. Pastor Lalo, bendiciones hasta México. Gracias, Pastor Carlos, le amamos, hermano. Gracias por estar con nosotros. Hermanos José y Ángela, les agradecemos mucho por la labor de amor que hacen todos ustedes. Es una labor de amor. Hermanos, son fieles representantes primeramente de nuestro Señor Jesucristo y en segundo plano son representantes y una extensión, amados hermanos que están sintonizando, de representar a nuestro ministerio en Latinoamérica para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Gracias, amados hermanos. Gracias, pastores, hermanos, una vez más, a todos ustedes que están sintonizando. Esperamos verlos la próxima semana aquí mismo, a la misma hora, con un programa más de Conversemos, hermanos. Y recuerden que nuestra misión es de ir a predicar a todo el mundo, a ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima. Visítanos en línea en español.livingwaters.com. Obtén el curso de entrenamiento básico en evangelismo, Los Pasos del Maestro, con una guía de estudio completa. Revoluciona tu iglesia y enseña a tu congregación cómo alcanzar efectivamente a los perdidos. Además, hallarás herramientas evangelísticas gratuitas, libros, tratados, películas evangelísticas y mucho más. También te podrás registrar a nuestro boletín informativo. Visita español.livingwaters.com y nuestros sitios en YouTube y Facebook.